Bienvenidos a un nuevo episodio de Alta Voluntaria. No olviden que este es nuestro capítulo de cierre de ese especial de mujeres en medicina. Y como hablamos en el episodio anterior, hablamos de puertas, de esas que estuvieron cerradas durante siglos y que se abrieron tarde. Y de las mujeres que aún así decidieron tocarlas de todas maneras hasta que dejaron de estar cerradas. Recordemos que hablamos de Elizabeth Blackwell y conocimos más o menos su historia, lo que implicó en ese momento de la historia no solo el querer ser médica, sino atreverse a intentarlo, cuando todo el sistema estaba construido para que no fuera posible. Y entendimos algo muy importante, y es que durante mucho tiempo el problema no fue la capacidad, el problema fue el acceso, entrar, poder estudiar, poder formarse, poder siquiera estar ahí. Pero una vez que esa puerta se abre, ya vimos también que la historia no termina ahí, porque es donde realmente comienza otra conversación o muchas otras, más silenciosas, más crudas, en algunos casos menos evidentes, pero igual son determinantes. Y en este sentido vamos a hablar del ejercicio de la medicina y de ese ejercicio con autoridad, porque una cosa es entrar y otra cosa muy distinta es ejercerla, independientemente del contexto. Y hay algo que precisamente en salud no siempre se nombra, pero que está presente en cada decisión, en cada interacción, en cada espacio de ejercicio profesional. No depende del lugar, no necesariamente depende del contexto, pero que acompaña esa práctica en salud en todas partes, y es la autoridad. No me refiero al título, no me refiero a los diplomas en la pared, sino a la autoridad real. Lo que hace que en un momento clínico, crítico, alguien escuche y haga precisamente lo que dices. Porque en salud no siempre basta con saber, se necesita también que el criterio médico tenga peso, que la decisión sea tomada en serio y que la voz no tenga que repetirse para ser escuchada. Y ahí es donde esta conversación, entre muchas otras que se van a abrir hoy, empiezan a incomodar, no por lo que se dice, sino por lo que empieza a revelar de estos sistemas como jerárquicos, como ya planteados desde hace muchísimos años. Cuando esto empezó a estudiarse y cuando todos estos temas empezaron a ser parte de la conversación, dejaron de ser una mera percepción. Un estudio publicado en Academic Medicine mostró que las médicas son reconocidas con menor frecuencia como figuras de autoridad clínica, incluso, oigan bien, cuando ocupan exactamente el mismo rol que sus compañeros hombres. Y no se trata de una diferencia en conocimiento, ni más faltaba, es una diferencia en el reconocimiento. Y eso no es un detalle menor, porque cuando la autoridad se reconoce tarde, esas decisiones también pueden llegar tarde. Cuando las decisiones se retrasan, pues no, lo que está en juego no es la percepción, es el resultado clínico. Y en ese sentido la pregunta debe cambiar. No se trata de quién tiene la razón, se trata de a quién estamos escuchando primero y por qué. Y cuando se empiezan a generar este tipo de preguntas con honestidad y a responderlas igualmente, se empiezan a notar más cosas. Y es que no solo pasa en interacciones puntuales, pasa muchas veces en cómo imaginamos la medicina. Hay especialidades que incluso hoy siguen cargando una identidad netamente masculina: ortopedia, neurocirugía, cirugía cardiovascular, esas especialidades que evocan fuerza, precisión y control, y que durante mucho tiempo han sido construidas bajo una idea silenciosa, y es que ese tipo de medicina solo puede ser ejercida por un perfil específico. No necesariamente por la evidencia, sino precisamente por todo lo que hemos hablado de la historia que se ha construido alrededor de ella. Y aquí vale la pena que nos empecemos a detener y hacernos más y más preguntas. Son bienvenidos a comentarlas dentro de la cajita de comentarios en YouTube o en Spotify, a generar más dudas incluso, porque hay que preguntarse qué elige el paciente o en qué se basa para tomar una decisión sobre, por ejemplo, quién lo opera.
¿En qué se basa su decisión? ¿En los resultados clínicos? ¿En la experiencia documentada? ¿En la formación? ¿O será que se basa únicamente en la imagen que tienen en la cabeza de cómo debería verse un cirujano? Pero afortunadamente, la evidencia no funciona con imaginarios, funciona con resultados. Y los resultados clínicos no dependen del género, dependen de la formación, de la experiencia, de la práctica, como veíamos en el episodio anterior de la disciplina. También depende en gran medida de la adherencia a la evidencia científica, y es decir, con esto, de la competencia. Pero la confianza muchas veces sí depende de lo que creemos, y ahí es donde la conversación deja de ser únicamente sobre género o sobre mujeres en medicina y se vuelve sobre pacientes o centrada en ellos, sobre cómo decidimos en quién confiar, sobre qué señales usamos para reconocer la autoridad o sobre si esas señales realmente están alineadas con lo que salva vidas. Y cuando analizamos de pronto evidencia un poquito más a profundidad, aparecen matices que vale la pena revisar. Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine en 2017 analizó más de 1,5 millones de hospitalizaciones y encontró que los pacientes atendidos por mujeres médicas tenían una ligera menor mortalidad y menos cantidad de reingresos. No eran diferencias muy significativas en términos estadísticos, pero sí eran diferencias muy consistentes. Esta consistencia ya sabemos que no es algo menor y que no se puede obviar, y es lo que permite confiar en que esas investigaciones tienen resultados que no son mera casualidad. Ahora bien, este tipo de resultados a veces suelen malinterpretarse porque pueden aparecer incluso preguntas equivocadas, y ese no es el sentido de este episodio. Pueden aparecer preguntas como que entonces las mujeres son mejores médicas, y pues esa no es la conversación. Reducirlo solo a eso es simplificar miles y miles y miles de siglos de historia y reducir a conversaciones banales un tema que es mucho más interesante. Estos datos sugieren no es una competencia entre géneros, es algo un poquito más profundo, y es que la forma en la que practicamos la medicina puede variar, que existen diferencias, y aquí está la clave, entre los estilos de comunicación, en la adherencia a las guías clínicas actualizadas para dar tratamiento, en cómo se hacen los seguimientos clínicos, en cómo se toman decisiones e incluso en cómo acompañamos a los pacientes. Y que esas diferencias en conjunto, no de manera aislada, cuando se integran, pueden generar mejores resultados. No porque una sea mejor que la otra necesariamente, sino porque en salud, cuando hablamos de medicina aplicada, se fortalece cuando se incorpora distintas formas de pensar. Todo esto que estamos conversando nos puede llevar a preguntarnos cómo podemos estar eligiendo al profesional de la salud que queremos que nos atienda. Cuando se confía en ese criterio clínico, cuando se decide seguir o no una recomendación, entonces la pregunta no es quién debería generar más confianza o no. La pregunta es si estamos basando esa decisión de confianza en lo que realmente importa, en evidencia, en resultados, en competencia, o si la estamos basando netamente en una idea heredada de cómo creemos que debería verse la autoridad médica. Algo que deja claro este estudio que les mencionaba es que la calidad en la atención no tiene una sola forma, y que abrir espacio a distintas formas de ejercer la medicina no debilita el sistema, sino que al contrario lo hace más sólido. Hay un punto en todo esto que hemos venido conversando, y es que no se trata solo de percepción, sino que también está acompañado de una estructura. Vamos a hacer un cambio de tema, de otro de esos temas sensibles que tiene que ver con las mujeres en medicina, y es uno de esos temas complejos que yo sé que a muchas de las que me escuchan, a muchas colegas mujeres de pronto se sienten identificadas, y es el tema de la maternidad. Recientemente han salido investigaciones también al respecto, ¿no? Y es que muchas mujeres médicas retrasan muchos años la maternidad por ponerle foco
a su formación profesional, sin querer decir que esto sea malo. Esto simplemente responde a una estructura de cómo está diseñado el sistema en el que nos hicieron creer que no son compatibles ambos roles o muchos de los roles que tenemos. Aquí ya no estamos hablando de cómo se percibe a una médica, sino cómo se está diseñando o cómo se sigue perpetuando mejor esos sistemas en los que se está formando. Se han documentado incluso, y también se abre el debate, también es válido, que durante los procesos de selección para las residencias médicas, para los que me están escuchando hasta ahora y no saben qué son las residencias, nos podemos devolver a los episodios 4 o 5 de la temporada anterior. Y es que durante esas entrevistas de las residencias, algunas mujeres siguen recibiendo preguntas sobre sus planes de tener o no tener hijos, y no como una curiosidad casual, sino incluso como un factor que, aunque no se diga específicamente, entra a jugar en la evaluación. También se ha descrito que muchas médicas han reportado que esa decisión de retrasar la maternidad no se debe únicamente a una decisión propia, sino a una presión del entorno debido a las exigencias de la misma formación médica. Y no es porque no exista la capacidad, o sea, ya habíamos dicho que no es porque los roles sean incompatibles, sino porque el sistema no fue diseñado para sostener ambas cosas al tiempo. La medicina moderna está estructurada en un momento histórico donde se asumía que el médico, siendo un hombre, tenía a alguien más sosteniendo el resto de su vida, casa, familia y demás. El modelo cambió, las mujeres estudiamos y ejercemos medicina, pero muchas de las estructuras sociales adicionales no. Y cuando una estructura no se actualiza a la par de lo que se está actualizando la historia, pues esa estructura no es neutral, esa estructura empieza a seleccionar, empieza a premiar a quienes puedan adaptarse a ese diseño y a poner en desventaja a quienes no encajan del todo en él. Y no por falta de talento, creo que eso ya está muy claro, no por falta de disciplina, sino porque se genera una incompatibilidad silenciosa entre la vida real y la forma en la que organizamos esa formación médica. Y aquí también queremos hacer una conexión con lo que veníamos hablando al principio, porque no se trata únicamente de quién entra a estudiar medicina ni de quién se queda. Se trata de en qué condiciones se desarrolla ese talento, de qué trayectorias se hacen posibles y cuáles se van descartando sin decirlo en voz alta. Cuando una médica tiene que elegir entre avanzar en su formación o postergar aspectos que son fundamentales de su vida personal, esa decisión no siempre es individual. Muchas veces responde a esos diseños estructurales de siglos atrás. Y sin embargo, aquí vale que mencionemos algo con claridad, y es que esto no es una limitación, esto es una oportunidad de seguir evolucionando. Porque si algo ha demostrado la ciencia a lo largo de toda la historia, es que sabe rediseñarse una y otra vez cuando la evidencia así lo exige. Ya lo ha hecho antes, con protocolos, con guías, con tratamientos, con modelos de atención, pero también puede hacerlo con sus propias estructuras, así sea un poco más lento, pero puede hacerlo. Entonces la pregunta en este segmento no sería si la maternidad es compatible o no con la medicina, la pregunta es otra. ¿Cómo estamos diseñando la formación médica para que no obligue a elegir entre dos dimensiones que hacen parte de la vida? ¿Cómo construimos entornos donde el desarrollo profesional y el desarrollo personal no se perciban como caminos opuestos? Y sobre todo, ¿cómo aseguramos que esas decisiones no terminen afectando algo que es central en toda esta conversación, que es la calidad de la atención en salud? Cuando el sistema permite que más talento se desarrolle en condiciones sostenibles en todos los sentidos, lo que mejora no es solo la experiencia de ese profesional de la salud, mejora el sistema completo y al final mejora lo único que realmente importa, el paciente. Son muchos temas, comentarios, historias relacionadas con las mujeres en medicina.
Y en este sentido hay algo más que aparece cuando uno empieza a mirar con cuidado cómo es esa estructura o cómo es ese sistema que permite la formación del médico. Algo de lo que se habla todavía menos que los dos temas anteriores o de pronto no tan abiertamente en todos los canales, pero que también está documentado y no tiene que ver solamente con percepción ni solamente con estructura, tiene que ver con la forma como entendemos el poder y es el acoso. Así como hemos venido hablando en varios de estos episodios, siempre tratamos de dejar como la percepción individual de lado y traer siempre investigaciones. Y un estudio publicado en Academic Medicine encontró que más de la mitad de los estudiantes de medicina encuestados reportaron haber sufrido o haber vivido algún tipo de acoso o maltrato durante su formación. Pero también cuando se hace un análisis más detallado por género, las mujeres reportan ese acoso con mayor frecuencia. Y aquí vale la pena aclarar que no se trata únicamente de acoso sexual, como lo conocemos, que ya pues sabemos que son comentarios sexuales no deseados, contacto físico inapropiado, insinuaciones, coerción, comentarios sobre la capacidad por ser mujer, entre otros. Incluye también otras formas de trato condescendiente, descalificación, exclusión, abusos de jerarquía. Distintos estudios con metodologías diferentes muestran cifras que son muy variables, pero el patrón se mantiene y es que no es un evento aislado, no son percepciones individuales, son fenómenos documentados, consistentes, reiterativos que ocurren durante la formación médica y eso no sucede solamente en nuestro país. La formación en medicina no solo transmite el conocimiento, también moldea cómo se ejerce el poder. Muchas investigaciones adicionalmente, sobre todo basado en temas de encuestas y entrevistas, realizado específicamente a residentes de diferentes especialidades, pues han encontrado que cerca de una tercera parte de las mujeres en medicina durante su formación manifestaron haber experimentado acoso sexual durante su formación médica. Y en este mismo análisis, la proporción fue significativamente menor en hombres. No es solo que ocurra, que no debería existir, por cierto, bajo ningún contexto ni pretexto, es que no ocurre de la misma manera para todos. Y cuando uno amplía la mirada un poquito más allá de las residencias, aparecen otros datos. Y es que estas mismas investigaciones han mostrado que incluso en algunos casos más de la mitad de las mujeres reportaron haber enfrentado a lo largo de sus carreras conductas inapropiadas relacionadas con su género, y no siempre en un solo evento. A veces es en forma de acumulación de situaciones pequeñas, repetidas y pues desafortunadamente normalizadas. Y ahí es donde pues toda esta conversación deja de ser meramente estadística y se vuelve nuevamente, como lo hemos venido mencionando, de estructura. No estamos hablando de hechos aislados, estamos hablando de un entorno, de un sistema, de una estructura que ha funcionado durante muchos años bajo dinámicas que apenas ahora estamos empezando a mirar con claridad e incluso cuestionando. No es una narrativa exagerada, como ya nos hemos dado cuenta, son fenómenos documentados y sobre todo es un contexto que influye, y mucho más de lo que parece, en la forma en la que se constituye o que se construye esa autoridad profesional. Y tal vez aquí vale la pena decir algo adicional y es algo que puede aplicar en cualquier contexto donde el poder y el silencio se cruzan. Y es, como dice Giselle Pelicot, la vergüenza debe cambiar de lado. Pero aquí también vale la pena que entendamos algo con un poquito más de profundidad y es que este tipo o estos tipos de acoso no ocurren en cualquier momento, sino que suelen presentarse con mayor frecuencia en esas etapas más vulnerables de la formación, cuando todavía se está construyendo esa identidad profesional, cuando la autoridad todavía no está consolidada y cuando el margen para responder pues no siempre es claro. Todos sabemos que es demasiado jerarquizado el sistema como para poder manifestar disconformidad tan fácilmente.
como ya todos sabemos, la formación en medicina, en salud en general, no es horizontal, es jerárquica. Se aprende bajo supervisión, se evalúa constantemente y se depende de muchos momentos del criterio de alguien más. Y en ese contexto, pues no es tan simple como decir algo, no todo es tan fácil como responder, porque pues desafortunadamente eso también tiene consecuencias, que pueden ser académicas, pueden ser profesionales, pueden ser consecuencias incluso silenciosas, que no quedan escritas en ningún lugar, pero que se sienten. Y eso moldea la forma en la que una persona aprende a moverse dentro del sistema, moldea cuándo hablar y cuándo no, moldea cuándo sostener un criterio y cuándo ceder. Y aquí es donde la conversación vuelve a conectarse con todo lo que hemos venido hablando en este episodio e incluso desde el anterior, y es la autoridad clínica, porque no aparece de un día para otro, se construye, se entrena, se refuerza con experiencia, pero también con el entorno. Y cuando ese entorno es claro, es respetuoso, es formativo, la autoridad crece. Pero cuando ese entorno de pronto es ambiguo, es jerárquico y es poco seguro, la autoridad no siempre se desarrolla con la misma solidez. La forma en la que los médicos nos formamos termina influyendo mucho en la forma en la que se ejerce, en cómo se posiciona frente a en cómo se posiciona frente a los equipos, en cómo se toman decisiones, en cómo se comunica un diagnóstico, en cómo se exigen derechos incluso, y en cómo se sostienen los criterios en momentos de presión. Todo esto que hemos venido conversando nos vuelve a llevar a un mismo punto, y es que no se trata solamente de lo que pasa durante la formación, se trata de lo que esa formación deja. Porque al final, la autoridad clínica no es solo conocimiento, es confianza en lo que se sabe, en lo que se decide y en que esa decisión efectivamente va a ser escuchada. En este sentido, la conversación vuelve a ampliarse, porque no se trata solo de exponer un problema o varios para el caso. Se trata de entender qué tipo de profesionales estamos formando e incluso estamos teniendo en la sociedad y en qué condiciones. Cuando la formación ocurre en entornos donde hay límites claros, respeto, respaldo institucional, esa autoridad se construye. Pero cuando esos límites de pronto no son tan claros, la autoridad no solo se cuestiona desde afuera, también puede debilitarse desde dentro. Y esto es importante porque la autoridad clínica no es solo una posición frente a un equipo, es una herramienta que no debería depender de cuánto tiene que esforzarse alguien por demostrarle. Debe ser una consecuencia natural, obvia de la formación, de la experiencia y del conocimiento. Por eso, cuando hablamos de todo esto, no estamos hablando solo de equidad, estamos hablando de calidad y estamos hablando de seguridad, de cómo se toman esas decisiones dentro del sistema de salud, porque un sistema que permite que la autoridad se desarrolle de forma sólida es un sistema que funciona mejor para todos. ¿Se dieron cuenta cómo empezamos hablando de mujeres en medicina y cómo esta conversación terminó siendo sobre la medicina misma, sin género? Sobre cómo queremos que se ejerza, sobre qué condiciones permiten que el conocimiento realmente se traduzca en buenas decisiones y sobre algo que al final pues nos involucra a todos, ¿no? La confianza. Cuando un paciente entra a consulta, a una urgencia, a una sala de cirugía, no está evaluando un título, está depositando confianza. Confianza en que quien lo atiende sabe lo que hace. Confianza en que su criterio es sólido, en que en el momento en el que haya que decidir, pues se va a decidir bien. Y si algo nos muestra toda esta conversación es que la confianza no se construye únicamente con lo que se sabe, se construye con lo que el sistema permite que se desarrolle. Y aún así, la historia no se detiene ahí, porque incluso en estos contextos las mujeres seguimos avanzando, seguimos formándonos, seguimos ocupando espacios, seguimos construyendo trayectoria. Y eso también es importante decirlo, porque no estamos hablando de una generación que se detuvo, estamos hablando de una generación que siguió y que sigue adelante y que continúa abriendo puertas. Creo que hoy fue el episodio de las preguntas, porque con todas las que hemos recolectado hay una pregunta adicional, y es que no es solamente si las mujeres
podemos ejercer o no medicina, es cómo construir un sistema donde esa autoridad clínica no tenga que ganarse dos veces, donde la credibilidad no dependa de esa expectativa cultural y donde el talento, la evidencia y la práctica médica tengan más peso que cualquier otra idea heredada. Y sobre todo, ¿cómo logramos que cuando una médica tome una decisión, esa decisión sea escuchada con la misma rapidez, con la misma confianza y con la misma legitimidad que si la genera un hombre? Porque al final no se trata de quién habla, se trata de que también estamos escuchando. La historia de las mujeres en medicina, como muchas otras historias en salud, es una historia sobre evolución científica, sobre cómo esa evidencia poco a poco termina reorganizando lo que antes parecía incuestionable. La medicina al final siempre avanza hacia donde está la evidencia, no hacia donde están los prejuicios. Y cada vez que esa evidencia se abre paso, no solo cambia la medicina, cambia también la forma en la que entendemos la autoridad, la confianza, el cuidado. Hace casi 2 siglos, una mujer tocó 29 puertas y solo una se abrió, no porque el sistema estuviera listo para recibirlo, sino casi por accidente, y aún así fue suficiente. Suficiente para demostrar que el problema nunca fue la capacidad, fue el acceso. Años después, en Colombia, otra mujer tuvo que irse del país para poder estudiar medicina y pasaron décadas antes de que una mujer pudiera hacerlo en su propio territorio. Décadas. Y si esto se mira con perspectiva, esto no ocurrió hace tanto. Apenas estamos construyendo una historia que en muchos lugares no llega ni a los 100 años. Me gustaría leer sus comentarios, que se abra el debate sobre estos temas: maternidad, acoso, tanto sexual como laboral, condiciones laborales incluso y demás. Porque ya saben, si no lo contamos aquí, se nos queda atorado entre el esternón y la vergüenza.